Amén. Es muy importante esto, que nosotros sepamos cómo relacionarnos con Dios, porque el ser humano no ama la verdad, el ser humano ama su verdad, el ser humano ama sus propios engaños. El ser humano crea ídolos y los adora y piensa que sus ídolos son Dios, ¿no? Esto ha sido un problema del ser humano desde siempre. Dios hizo a la naturaleza humana espiritual, somos por naturaleza espirituales y por eso tenemos la necesidad de expresar esa espiritualidad y de buscar a Dios. Pero por causa de la caída, la ceguera del ser humano, el hombre fabrica sus propios dioses y se inclina a ellos y los adora. Y algunos dirían, bueno, yo no me arrodillo ante, imágenes, estatuas, pero sí se crean falsos cristos, ¿no? Se crean ídolos de Jesús y del Padre y del Espíritu Santo, pero grande será la sorpresa de estas personas cuando se den cuenta que ese Dios que han adorado toda su vida es un becerro de oro, no es el Cordero de Dios, ¿no? Como las historias. Yo me acuerdo que cuando era niño había una historia de un perrito que siempre había un hombre que le sacaban una máscara y se daba cuenta la verdadera identidad, ¿no? Scooby-Doo creo que era. Y qué sé yo, siempre detrás de una, identidad misteriosa había otro personaje. Y al final de las historias estas, cuando se concluía el relato, le quitaban la máscara al personaje y se veía realmente quién era. Y yo creo que eso va a pasar, ¿no? Salvando las distancias, en aquel día donde vayan ante Cristo y le digan, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, profetizamos, y el Señor les dirá, no los conozco. Y se darán cuenta que al que estaban adorando era un ídolo. Entonces es importante relacionarnos mediante la verdad de Dios, no mediante nuestra verdad o lo que nosotros creemos es verdad, porque los caminos que al hombre le parecen rectos son torcidos y tienen un fin de muerte. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar dilucidar en esta serie de plenarias, derribar todas aquellas cosmovisiones que combaten contra la verdad del Dios bíblico. Han surgido muchas por estos tiempos, mis hermanos. Y bueno, antes yo quisiera dar un pequeño preámbulo histórico para que nosotros entendamos cómo el hombre cae en este pensamiento humanista y cómo es necesario identificarlo como un problema. Nosotros entendemos a la luz de las Escrituras que el hombre fue creado como la última, vamos a decir, creación del Señor, ¿no? El hombre fue la creación coronante de Dios. Al final de todo hizo al hombre, y solo cuando hizo al hombre Dios dijo, lo haremos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces somos los únicos seres con un intelecto, conciencia, razonamiento que otras especies no poseen, ¿no? Sé que hay debate quizás con esto con respecto a los animales, pero es muy claro que el entendimiento o el razonamiento, si es que lo tienen en temas de animales, es inferior al ser humano. El ser humano es superior a toda la creación con respecto a estas potencias. Entonces el ser humano se ve a sí mismo muy importante y además tiene una naturaleza moral. Entonces esa naturaleza moral lo inclina a buscar la justicia. Todo ser humano está interesado en la justicia. Todo ser humano está interesado en la verdad. René Descartes dijo, la mente humana fue creada para la verdad. Y entonces la mente humana está en una búsqueda de la verdad, pero el gran problema es que cuando el corazón encuentra una verdad que lo satisface, verdad entre comillas, entonces la abraza. Pero hay que seguir buscando este camino, mis hermanos, hasta llegar a las verdades que son fundamentales para entender toda realidad, y para nosotros son las verdades bíblicas, las verdades teológicas. Amén. Entonces, mis hermanos, les decía que el ser humano tiene una naturaleza espiritual y por eso necesita adorar. Todos los seres humanos necesitan adorar. Necesitamos conectar. En términos antropológicos sería que el ser humano necesita conectar con algo trascendente, con algo que sea más grande que él.
necesitamos relacionarnos con algo superior a nosotros, que le dé sentido a la vida, ¿no? En ese sentido, los seres humanos buscan conectar con el universo, con el nirvana, o con infinidad de cosas, ¿no? Siempre con algo mayor, esa necesidad, esa conexión con lo trascendente, con que haya algo que va más allá de la materia, que va más allá de este mundo. Es una necesidad del ser humano, pero con esa necesidad, como dije, el hombre ha creado ídolos, el hombre ha creado falsos dioses. Entonces tenemos a un hombre creado a la imagen de Dios, un hombre coronante, como creación coronante, un hombre con naturaleza moral, interesado en la verdad y en la justicia, y un hombre espiritual con necesidad de conectar con algo más grande que sí mismo. Entonces, claro, el hombre, al contemplarse de esta manera, puede llegar a pensar que después de la caída, que es un ser bueno, que somos seres buenos, ¿no? Y la Biblia, la revelación, desde los tiempos de los judíos hasta nuestros días, el cristianismo plantea todo lo contrario. El ser humano es malo por naturaleza, a causa de la caída, ¿no? El ser humano fue creado conforme a la imagen de Dios, fue como creación bueno, y bueno en gran manera, como Dios lo creó, con el cuerpo y con las limitaciones que tenemos, porque no somos superhéroes, somos seres humanos. Tal cual como nos creó el Señor, es bueno y bueno en gran manera, pero entró el veneno del pecado. Es una fuerza que inclina al ser humano a la maldad, es una fuerza que inclina al ser humano al egoísmo. Entonces ese veneno ingresó en la naturaleza y ese veneno contaminó todas las potencias del ser humano, ¿no es cierto? Entonces la Biblia nos deja ver esa realidad de una manera muy cruda. Y nos va a decir, por ejemplo, allá desde el Génesis, que el hombre, los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. Y muchos se escandalizan con eso, ¿no? Con ese tipo de afirmaciones, porque estábamos acostumbrados a escuchar una sociedad que exalta al ser humano como lo mejor de lo mejor, ¿no? Y como que el ser humano no merece ningún tipo de castigo, sino que tenemos que dejar libremente al hombre ser como quiera ser, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, ¿no?, de existencialismo. Entonces, el hombre siempre ha querido justificar su maldad y mostrar que su maldad, pues, es algo bueno, ¿no? Que su sabiduría son caminos rectos. Dice el hombre, el necio, en su corazón no hay Dios, por ejemplo. Y así piensa el hombre poseer la verdad. Entonces, mis hermanos, la Biblia va en contravía de esa cosmovisión. Y cuando se levanta el Señor Jesucristo allá en el primer siglo, Él dice que el hombre es pecador, que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, que del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias, las idolatrías, los robos, los hurtos, y toda clase de mal sale del corazón humano. El ser humano no está como preparado para soportar esa verdad, a menos de que el Espíritu Santo lo asista. Necesitamos huir de esa idea, escapar de esa idea, porque genera un conflicto grande en el corazón. Justamente por eso es que el Señor Jesucristo se presenta como el Salvador, porque nos muestra el problema real, pero también se muestra a Él como la salvación. Entonces, ustedes ya saben que el cristianismo empezó a dominar el pensamiento, empezó a influenciar en la sociedad, hasta que llegó a ser, vamos a decir, fundamental en la Europa de la Edad Media, ¿no? Toda la Edad Media hasta el Renacimiento, el cristianismo dominó la cultura, dominó el pensamiento. Y en esa dinámica, el hombre pues se veía pecador, somos pecadores, y se llegó a extremos. Es verdad, tenemos que reconocer también que se llegó a extremos de ver al ser humano, incluso como creación ya completamente corrupto, y se entendía todo como desde el teocentrismo, ¿no? Todo se entendía teocéntricamente. O sea, si había un terremoto, bueno, era un juicio de Dios. La peste negra era el juicio de Dios, el apocalipsis estaba cerca, el anticristo. Si habían enfermedades, era el juicio de Dios, el castigo de Dios. Todo era visto desde una perspectiva teocéntrica, todo era por Dios. Los reyes que estaban eran puestos por Dios, los reyes que caían eran puestos por Dios.
Pero en el Renacimiento, en el siglo XVI, ocurre algo que fue devastador para la sociedad. Y fue la exhibición, sobre esto vino por mano de Lutero, la exhibición de la corrupción de la iglesia. Entonces la gente veía a la iglesia, la institución católica, vamos a decir romana, papista, la veían como el representante del cielo, ¿no? Como el representante de Dios. Ellos administraban la salvación. A quien ellos daban la salvación eran salvos, y a los que ellos quitaban la salvación mediante las excomuniones o excomulgaciones, entonces estaban fuera del reino de Dios. Y se veía al Papa como un ser supremo. En ese sentido, cuando Lutero se levanta con esta protesta, hubo un gran desánimo en la sociedad, porque se les cayó el ídolo, vamos a decir. Se les vino abajo un gran referente de Dios, y entonces la gente quedó sin piso y decía, ¿y ahora en quién vamos a creer? Hasta el punto que se empezaron a reevaluar doctrinas que ya estaban muy fijas, muy sólidas, como la Trinidad. Volvieron a nacer grupos arrianos, volvieron a nacer grupos que proclamaban herejías o que buscaban difundir herejías, porque el desencanto, el desánimo, la desilusión, vamos a decir, invadió toda la cristiandad, ¿no? La cristiandad era Europa. Invadió toda la cristiandad, y entonces el hombre empezó a buscar otras respuestas, ya no en el teocentrismo, sino en la razón, ¿no? A mí ya no me van a decir que el hombre viene de Dios. Yo tengo que tener una razón lógica que la mente humana pueda comprender, y no queremos más a Dios en la ecuación. No queremos que Dios esté más en la ecuación. ¿De dónde vino el hombre? Vino de Dios. No, no queremos a Dios en la ecuación. ¿Los terremotos de dónde vienen? Son juicios de Dios. No, no queremos a Dios en la ecuación. Las plagas, ¿quién las produjo? Son castigos de Dios. No, no, no queremos a Dios en la ecuación. Queremos que la razón nos diga cuál es la causa, y que esa causa no sea Dios. Entonces empezaron a surgir una serie de pensamientos, ideas. Usted ya conoce el evolucionismo y Darwin, con qué sé yo, con que descendemos tenemos parientes en común con los monos. Y entonces querían dar una respuesta, porque la razón era el tribunal de la verdad. Entonces, como había que sacar a Dios de la ecuación, ya no venimos de Dios, venimos de un ancestro en común con el simio. Ya los terremotos no son juicios de Dios, sino que son movimientos de las placas tectónicas, y por acomodamiento surgen los terremotos. Y las plagas es porque las infecciones y qué sé yo, y ya todo tiene una explicación científica. Pero la ciencia no compite con la fe, porque siguen siendo causadas por una voluntad soberana que no compite con la ciencia. Y por el racionalismo, la gente se quedó ahí. Ah, bueno, listo, entonces ya no venimos de Dios, entonces ya los terremotos no son juicios de Dios. Y se posiciona la razón, como dije, como el tribunal de Dios. Entonces, bueno, todo se conoce como el racionalismo, ¿no? La ilustración. Viene el romanticismo después, quizás un poco combatiendo estas ideas también. Pero lo que yo quiero decirles, mis hermanos, es que lo que la Biblia decía ya no se quería escuchar. Llegando al punto del hombre, la Biblia dice que el hombre es pecador y es malvado. Y entonces la razón ya dijo, no, el hombre no es malo. Tenemos grandes filósofos, como el caso de Rousseau, que nos va a decir que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Cuántos han escuchado esa frase? El hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Rousseau estaba dando esa tesis totalmente en oposición al teocentrismo. No querían desligarse de Dios, querían desligarse de la Biblia. Era realmente en esa dinámica. No querían a Dios en la ecuación. Entonces, ese pensamiento caló muy profundo, y el hombre se empezó a ver a sí mismo bueno, justo, que iba a alcanzar la justicia por sus propios medios, su bondad. El ser humano es qué sé yo, justo. Y entonces se empezó a alejar el pensamiento de la condición de maldad que tiene el ser humano,
y en oposición a las Escrituras. Si yo les hablo, por ejemplo, acerca de, ¿cómo se llama? Maquiavelo. Es un personaje oscuro, ¿no? Es un personaje que no es contemplado como alguien que tuviera ideas muy cercanas a la verdad. Dijo disparates como la mayoría de los seres humanos. Pero Maquiavelo decía, el hombre es malo y solamente va a hacer el bien cuando le conviene. Pero entonces, fíjense que se contraponían las tesis. El punto, mis hermanos, es que esos pensamientos que salen de estos filósofos empiezan a dominar la manera de entender de toda la sociedad. Que esto es catastrófico. Y la gente no sabe. Si nosotros le decimos a las personas, si ellos tienen un pensamiento humanista, muchas personas por ahí en la calle te van a decir, ¿qué es humanismo? ¿Qué es antropocentrismo? ¿Qué es racionalismo? No tienen ni idea, pero su entendimiento lee la realidad bajo esa influencia. Estamos influenciados por sistemas de pensamiento racionalistas, humanistas, existencialistas. Y esos pensamientos, esos sistemas de pensamiento se oponen a la verdad bíblica. A la verdad que dice el ser humano es malo y necesita arrepentirse. Entonces, hemos llegado hasta nuestro siglo XXI con personas que van a decir que determinadas desviaciones morales son buenas, ¿no? Hemos llegado hasta ese punto porque justamente esa es la carrera del ser humano, demostrarse bueno ante la sociedad, aun cuando por todos los siglos anteriores ha dicho lo contrario. Bueno, ya sociólogos en mucho tiempo atrás empezaron a decir que íbamos a tener generaciones que no iban a transmitir valores morales a sus hijos y a las siguientes generaciones. Ya filósofos, sociólogos, antropólogos, en la década de los 60, cuando surgió el hipismo y la revolución sexual, ya empezaron a anunciar que iba a llegar una generación que no iba a tener una moral definida. Porque el hombre está en la carrera de justificarse ante la verdad bíblica. Entonces, hoy estamos en este punto. Lo triste, mis hermanos, es que el cristianismo fue infectado por estas ideas y se ha reinterpretado la verdad histórica y se ha comenzado a leer las Escrituras con los anteojos de sistemas filosóficos anticristianos. Pero hay que hacer una negociación, hay que conciliar, hay que estar en amistad con el mundo, hay que estar en amistad con la sociedad, con, qué sé yo, con las personas, no hay que ofenderlas. Entonces hoy estamos frente a un cristianismo completamente rendido ante las filosofías humanistas que empezaron a emerger en el Renacimiento, después de la Reforma. Y en la Reforma mismo, adentro de la Reforma ya estaba surgiendo esa terrible idea. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a tener matrimonios cristianos, vamos a decir, bajo el rito cristiano, con una serie de situaciones que son bastante, no sé cómo decirlo, delirantes, digámoslo así. En Uruguay se dio el primer matrimonio homosexual triple. O sea, 3 hombres se casaron en matrimonio. Y así estamos yendo, mis hermanos. El cristianismo rindiéndose, arrodillándose ante los sistemas filosóficos de este mundo. Entonces ya no se le puede decir a nadie que es malo. Ya no se le puede decir a nadie que tiene que arrepentirse. A la gente hay que decirle que tiene que aceptarse. Como el racionalismo intentó establecer
que él iba a encontrar lo más profundo de la verdad, lo más profundo de toda verdad, ¿no? En todo lo que fue el Renacimiento y esa historia, el racionalismo se estaba como postulando para decir: yo les voy a decir el fundamento de toda verdad y de toda justicia. Y entonces se puso mucha esperanza y mucha ilusión en el racionalismo. Nos va a transmitir la verdad. La Biblia no. La Biblia no, esos son cuentitos de hadas. Yo quiero que el racionalismo me diga de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos. Todas las respuestas a las preguntas existenciales me las va a dar el racionalismo. Y el racionalismo entra en esa carrera, ¿no? Surge el pensamiento científico, surge, la ilustración, y bueno, todas esas cosas, pero resulta que el razonamiento empieza a quedarse insuficiente frente a la realidad. Ya la razón no podía responder misterios del universo, ni con ciencia, ni con nada, ni con filosofía, ni con nada. Nunca vamos a saber qué hay adentro de un agujero negro. La razón tiene que conformarse con que es insuficiente para explicar toda verdad. Frente a los misterios subatómicos, frente a los misterios de la biología, todavía ni siquiera podemos decir qué es la vida. Lo único que la ciencia puede decir acerca de la vida es que es algo que tiene movimiento autónomo. Pero ¿qué es la vida? ¿Qué es esa fuerza misteriosa que hace brotar una hojita en una planta, que hace salir fruto, que hace vivir, microorganismos, que hace vivir monstruos marinos y que nos da vida a nosotros? ¿Qué es eso? No se sabe. Entonces, la razón empezó a desilusionar a la gente. La gente empezó a decir, y los filósofos y las universidades y las sociedades, los intelectuales de cada sociedad empezaron a decir: bueno, me parece que la razón no nos va a decir la verdad verdadera. La razón no puede llegar al fundamento de la verdad. Y entonces surge otro sistema filosófico, el existencialismo. Entonces el existencialismo dice: la razón no tiene la verdad, entonces la verdad está en tus sentimientos. Lo que tú sientas, eso eres. Lo que tú sientas que es verdad, esa es la verdad, porque aquí nadie va a tener la verdad. Y justamente estamos viviendo esos tiempos, ¿no? Los tiempos de la posverdad. Nada es verdad. La razón nunca va a alcanzar la verdad. Entonces, como nunca vamos a alcanzar la verdad está en los sentimientos. ¿Qué te sientes? ¿Te sientes hombre? ¿Te sientes mujer? ¿Te sientes perro? ¿Te sientes gato? ¿Te sientes jirafa voladora? ¿Te sientes unicornio alado? ¿Te sientes un burro con plumas? Eso eres. Porque ya la verdad no te la va a dar la razón. Ni la Biblia tampoco. La verdad te la dan tus sentimientos. En esa dinámica, mis hermanos, ha entrado la iglesia. Tristemente, la iglesia no solamente se arrodilló. Obviamente que estamos hablando de la falsa iglesia, ¿no? Porque la iglesia verdadera triunfará. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero la iglesia visible, nosotros no tenemos una visión donde vamos a ver cuál es la iglesia verdadera, no lo sabemos. Eso se verá en el día de la cosecha, cuando Dios separe el que le sirve del que no le sirve. Pero bueno, hablando en términos humanos, la iglesia se ha arrodillado ante sistemas racionalistas, se ha arrodillado ante sistemas existencialistas. Y hoy es muy común que la gente diga: no sé, anoche me soñé con Jesús, María y todos los apóstoles y me dijo que nos vamos a ir a Neptuno en el milenio, que ya no es de 1000 años sino es de 3000. Y entonces la gente le da más autoridad a la verdad existencialismo, a la verdad de los sentimientos, de la experiencia, de la subjetividad. Entonces, tú dices que te soñaste con Jesús y con María y todos los apóstoles y te dijeron eso, entonces vas a llenar estadios. Él es el más grande predicador. Pero yo tengo que decirles algo, mis hermanos: ustedes y nosotros estamos llamados no a inventar, sino a sostener la verdad eterna.
No estábamos llamados a inventar nuevas revelaciones, estábamos llamados a un trabajo aburrido, pero no es aburrido, lo digo irónicamente, ¿no? Al trabajo aburrido de sostener la verdad que por siglos ha sido transmitida de generación en generación por medio de hombres que aman las Escrituras y que desechan todos los nuevos inventos teológicos que vienen trayendo los delirantes desde siempre, porque el hombre está caído. ¿No? Entonces, si la gente siente que habla en lenguas angelicales, no importa que esté diciendo, no importa que esté inventando palabras, si el hombre dice que son las lenguas de ángeles, entonces eso debe ser verdad. Para muchos cristianos, lamentablemente, la verdad ya no está en el libro, la verdad está en el corazón. El gran problema es que el corazón es corrupto y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón no debe ser guiado por sentimientos ni por experiencias. Nuestro corazón tiene que ser guiado por la verdad de Dios. Una vez en una iglesia, un nenito tuvo un sueño, se soñó con su hermano y vino y contó el sueño y su hermano había fallecido. Y entonces tuvo un diálogo y terminó hasta casi construyendo una doctrina. Y los papás, bueno, conmovidos y qué sé yo, porque se confía en la sinceridad del niño, aunque sabemos que los niños pueden decir falsedades, aunque estén diciendo moralmente la verdad. ¿Sí? ¿Me hago entender? Un niño puede decirte 2 más 2 es 5. Y él está siendo sincero. Él no te está mintiendo. La mentira es un problema moral, pero el niño no está teniendo un problema moral, está teniendo una falla del entendimiento, una falla lógica, está confesando una falsedad. Esto no lo hace mentiroso, lo hace ingenuo o quizás sin entendimiento. Pero la gente piensa que porque es niño y es sincero, entonces ya está diciendo la verdad absoluta. Entonces ya tenemos que bajar a Pablo del pedestal y poner al nenito en lo más alto de la teología. Y este nenito decía que hablaba con su hermano, y bueno, hablando con los muertos, ya partiendo de ahí, de un diálogo con los muertos que está totalmente prohibido en las Escrituras, partiendo de ahí, arrancamos mal. ¿Sí o no? Pero, por lo que le digo, la verdad está en el hombre, ya no está en las Escrituras. Y así, cada delirio que se invente la gente va a ser una nueva teología. Ahora, entrando, quería hacer esta introducción, mis hermanos, para que entendamos que la verdad de Dios está en las Escrituras y que a ella debemos someternos y rendirnos. No nos vamos a rendir como los jóvenes de allá de Babilonia, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos jóvenes que donde se erigió una estatua de un rey corrupto, de Nabucodonosor, y todas las gentes tenían que arrodillarse ante ella y adorarla, pero estos 3 jóvenes valientes dijeron: no nos arrodillaremos ante la imagen, así nos quemen. Y entonces hoy se ha erigido un ídolo que se llama, dígase como se diga, existencialismo, racionalismo, filosofías de este mundo, qué sé yo, progresismo, posverdad, o cristianismo, qué sé yo, carismático, no sé. Pero el cristiano verdadero no se arrodilla ante esas verdades del hombre, sino que se somete a la palabra de Dios escrita. La Escritura dice: miraré al que es humilde y que tiembla ante mi palabra. Entonces, tengo que decir que acá, ya entrando en la verdad de Dios acerca del hombre, la Biblia dice que el hombre es corrupto. La Biblia dice que el hombre es malo. La Biblia dice que el hombre nace inclinado al mal, porque el hombre en el Edén rompió relaciones con aquel que es la fuente de la justicia y la verdad y el bien. Aquí les voy a dejar un concepto, el concepto de esencia y participación, ¿no? Nosotros, como seres humanos, no poseemos la esencia de nada
sino que participamos del ser. Se lo voy a decir de otra manera. Bueno, voy a tomar un ejemplo de Tomás de Aquino. Cuando nosotros estamos cerca del fuego, el fuego nos comparte sus atributos, ¿no? El fuego generoso, nos acercamos a una fogata y ¿qué nos comparte el fuego? Su calor, su luz. Y si nosotros tenemos frío y nos queremos leer y nos acercamos al fuego, el fuego nos ayuda, nos comparte su calor y su luz. Y entonces nosotros actuamos bajo esos atributos del fuego, pero de los cuales estamos participando. No somos en esencia fuego, somos humanos, pero participamos de sus atributos. En ese orden de ideas, cuando hablamos de Dios como la esencia de la justicia, Él comparte con el ser humano sus atributos. Él nos hace participar, diría el apóstol Pedro, ¿no? Participamos de su naturaleza. Pero si yo rompo relaciones con el fuego y me aparto, entonces yo voy a dejar de participar de sus atributos. Yo voy a dejar de participar de su calor y de su luz, y entonces voy a irme al frío y a la oscuridad. Cuando el hombre rompe relaciones con Dios, porque el hombre quiere establecer su verdad, entonces deja de participar de los atributos de Dios con respecto a su naturaleza bondadosa, de justicia y de verdad. ¿Me hago entender? El ser humano queda encarcelado en prisiones de maldad. Porque si la fuente del bien está lejos, entonces yo no puedo ser bueno. Se lo digo de otra manera, lejos de Dios nadie puede ser bueno. Cerca de Dios va a participar de su bondad, va a participar de su justicia, va a participar de su verdad, pero lejos de Dios va a estar en oscuridad, en frío y en maldad. Una vez más, cerca de Dios podremos ser buenos, lejos de Dios seremos malos. Y la Biblia llama prisiones de maldad. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que el hombre queda preso. Ahora, yo quiero decirles algo. A partir del Edén, cuando Dios da un juicio, Dios da el juicio de expulsión de la rectitud, como lo dice la Declaración de Fe de Westminster. La declaración dice que el hombre fue expulsado de la rectitud. Nunca más va a poder ser recto en su corazón de manera perfecta, ¿no? Como Dios, ni siquiera participando de sus perfecciones. El hombre le va a tocar vivir de apariencia de rectitud sin serlo. Y yo siempre le pregunto a los estudiantes, les digo una pregunta retórica, les digo, ¿alguien sabe acá qué es el egoísmo? O alguien me puede decir, pastor, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso. ¿Qué es el egoísmo? ¿Qué son los celos? ¿Qué son las concupiscencias? Yo no sé qué es eso. Todos sabemos, porque sabemos cómo es nuestra naturaleza, sabemos cómo es nuestro interior. Solamente que aparentamos rectitud. Por eso para Juan Calvino, todos los impíos eran los hipócritas, pero los cristianos eran los sinceros, pero no porque decían que son buenos, eran los sinceros porque decían somos malos, somos pecadores, necesitamos un Salvador. Ahora, Charles Spurgeon dijo, aunque reconocemos nuestra maldad interna, nuestra naturaleza, nuestra corrupción interna, eso no justifica que corrompamos nuestra conducta. Somos personas, estamos llamados a ser personas de buen testimonio que confiesen su corrupción interna, que confiesen la corrupción de su naturaleza, aunque en ocasiones también hemos cedido a esa naturaleza y hemos fallado. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos qué es lo que dice la Biblia acerca del hombre, qué es lo que dice Dios acerca del hombre y qué es lo que somos y por qué hemos nacido en un estado de expulsión de la rectitud. Entonces, Adán corta relaciones con Dios y sus hijos nacen de acuerdo a esa nueva realidad, ¿no? Por ejemplo, yo veía a mi hija como tan
parecida a mí, mi hija mayor, es muy parecida a mí en todo sentido, incluso en su manera de ser, ¿no? Que hasta me asusta un poco. Yo digo, Señor, guárdala, líbrala. Y veo que ella tiene actitudes que son mías. Yo digo, es impresionante cómo yo le heredé una serie de características que son tan mías y que ella termina teniendo comportamientos que no son independientes de su fuente, que soy yo, en términos humanos, ¿no? La Biblia dice que o somos hijos de Adán o somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Los hijos de Adán nacerán con corrupción, nacerán con un corazón inclinado a la maldad. Todos sabemos que a los niños no hay que enseñarles a mentir, que a los niños no hay que enseñarles a ser rebeldes, que a los niños no hay que enseñarles a robar. Ellos espontáneamente robarán, ellos espontáneamente mentirán, ellos espontáneamente serán caprichosos y rebeldes, y los padres deben conducirlos hacia una vida de rectitud y enseñarle la honestidad, enseñarle la sinceridad, la verdad, enseñarle la humildad, ¿sí o no? ¿Qué padre tiene que enseñarle a un hijo a mentir? No necesitamos enseñar eso. ¿Por qué? Porque el ser humano ya nace con ese chip, vamos a decir. Ya nace con esa configuración. Eso es lo que dice la Biblia, mi hermano, que todo hombre es mentiroso. Todos mentimos y mentimos a diario. Dios mío, que Dios nos ayude. Y que podamos vencer. Porque la mentira no es solamente el invento. La mentira es el ocultar la información, el ocultar el pecado, el ocultar... bueno, como cuando uno va a un juicio, ¿no? Y en los juicios, cuando la gente tiene que jurar, va a decir un testimonio, por lo general dice, tiene que decir, voy a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Porque puede decir la verdad, pero no toda. Y eso ya es mentir. Alguien dijo, una verdad a medias es una mentira total. Puede no decir toda la verdad, o puede decir algo más que la verdad, y también es mentir. Mis hermanos, la verdad es que mentimos todo el tiempo, todos los días. Haga ese pequeño ejercicio espiritual y detecte, pídale al Espíritu Santo. Mañana hagamos ese trabajito. ¿Cuántas veces mentimos en el día? Ocultamos información, nos mostramos aparentes, mostramos apariencias. ¿Cuántas veces protegemos con engaños la reputación? Hermanos, el creyente legítimo va a decir, como Pedro, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y pecador es una palabra seria, muy seria. A la gente le ofendería que le digan delincuente. Que alguien venga y diga, eres un delincuente. Usted se vuelve loco y le quiere apretar el pescuezo. Pero si le dicen, usted es un pecador, sí, todos somos pecadores. Bueno, la palabra pecador ha perdido sustancia, ha perdido peso, ha perdido significado. La palabra pecador es corrupción moral. Es fracaso moral en todo lo que somos. La palabra pecado, tanto en hebreo como en griego, proviene de una raíz, bueno, en sus raíces, significa errar al blanco, ¿no? Hoy, claro, eso se ha suavizado y la gente dice, errar al blanco es tomar una decisión en mis negocios que me fue mal, entonces erré al blanco, eso es pecado. Por ahí lo suele llevar el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Pero cuando la Biblia habla de errar al blanco, de pecado, es errar para el propósito por el cual yo fui creado. Yo fui creado para reflejar a Dios y fui creado para deleitarme en Él, para tener comunión con Él. Cuando el hombre peca, fracasa en el propósito de su vida de reflejar a Dios. Y es un reflejo que tiene que ser fiel. A mí me gusta mucho la metáfora del espejo. La metáfora del espejo dice que
nosotros somos como un espejo, y ese espejo refleja a una persona, ¿no? Si yo me paro enfrente a un espejo, yo en el espejo me voy a ver a mí mismo. El espejo está reflejando fielmente mi persona. Pero si ese espejo se rompe, se quiebra, deja de reflejar fielmente mi aspecto, ¿no? Entonces, si yo me miro al espejo, voy a verme quizá con la nariz por acá por el ojo y el ojo por acá abajo con 3 orejas, porque un espejo roto suele producir ese reflejo, ¿no? Eso fue lo que pasó con el ser humano. Se rompió por causa del pecado y ya no refleja a Dios, refleja una distorsión. Y todo lo que hacemos y todo lo que somos que esté atravesado por el pecado va a ser ese fracaso moral, mis hermanos. Ahora, tenemos que decir que para muchas personas el tema de los infantes, pues para algunos teólogos es un tema complejo, ¿no? Sobre todo para los humanistas. Para otros, pues no. Pero para la mayoría de las personas, los infantes, los niños, suele ser un problema a la hora de expresar esta realidad, ¿no? De la maldad del ser humano. Y ellos no conciben, por ejemplo, que los niños de África mueran de hambre. ¿Dónde está Dios de justicia? ¿Dónde está si los niños se mueren de hambre en África? Bueno, todo sufrimiento en este mundo es por causa de la justicia de Dios. La justicia santa, la justicia diáfana de Dios, su triple santidad. Yo no tengo problemas con la muerte de los niños o con el hambre de los niños. Lo que sí me produce, no tengo problemas con mi percepción de Dios o con mi entendimiento de Dios. Lo que tengo problemas es con temor a quién es Dios, porque si un niño muere, justamente, ¿qué hago vivo yo? Y la gente se asusta, hasta los cristianos. ¿Cómo? ¿What? Y yo siempre les digo, ¿ustedes nunca leyeron el diluvio? Donde Dios se llevó hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, mujeres encintas, animales. Y la Biblia dice que es un justo juicio de Dios. Algunos han leído la historia de Amalek, donde Dios le dice a Saúl que vaya. ¿Estamos con temas de batería? ¿Está bien? Bueno. ¿Y de tiempo? Bueno, por ahí me avisas. Amalek, ¿qué dice Amalek? Ve y no dejes a nada, ni hombres, mujeres, niños, ni mujeres embarazadas. ¡Ay, qué Dios tan perverso! Alguien me decía un día, no prediques más ese Dios sádico. Entonces ahí se revela en realidad la enemistad que tiene el hombre con el Dios de la Biblia. Cuando el hombre se enfrenta al Dios de la Biblia, le dice que es un sádico, le dice que es un injusto, le dice que es un ser malo. Pero Dios es tan santo, Dios es tan puro, Dios es 3 veces santo, su santidad sobrepasa los límites de mi entendimiento hasta el punto que, hermano, Dios no tolera lo corrupto. Charles Spurgeon también decía, aunque la serpiente esté en el huevo, no deja de tener una naturaleza venenosa. ¿La serpiente en el huevo tiene naturaleza venenosa? Sí. El escorpión en el huevo. Ay, pero es un escorpioncito, pobrecito, nunca hizo nada, ni picó a nadie, pero tiene veneno, es un asesino en potencia. ¿No? Cuando decimos en potencia, es algo que lleva en su naturaleza, aunque no lo ha expresado todavía. Entonces yo tengo que tratar el tema de los infantes para que nosotros profundicemos en este pensamiento de la justicia de Dios y de la corrupción humana. Y es tan profunda la corrupción humana que aun si Dios se llevase a los niños en un diluvio, Dios sigue siendo justo, santo y bueno, y el hombre corrupto. Yo hago una metáfora con esto. Imagínense que yo llego a mi casa
Y en mi casa la tengo invadida de alacranes. Invadida. Y yo tengo mi familia, tengo que proteger a mis hijos, a mis niños, a mi esposa. Y están esos alacranes avanzando. Y yo agarro un matafuego o un lanzallamas y les prendo fuego a todos y los expulso. Yo estoy haciendo mal, estoy siendo moralmente malo, porque es que aquí es donde entra la paradoja moral, que para muchos, ¿no? ¿Estoy siendo malo si le prendo fuego a esos alacranes? Y algunos alacranes dirían, pero todavía no matamos a nadie, pero todavía tenemos crías acá que están en los huevos, ¿y por qué van a matar también a los huevos? Porque el problema es la naturaleza enemiga entre el alacrán y yo. Somos incompatibles. O si un infectólogo en un laboratorio, imagínense un infectólogo que tuviera muestras de virus, ¿no? Tiene en esos frasquitos de ensayo, los tubos de ensayo, ¿cómo le dicen? Pipetas, frascos. Esos frascos de vidrio donde ponen muestras. Entonces tiene virus de anthrax, virus de sida, de viruela, de sarampión, bueno, todos los virus ahí. Y el infectólogo dice, bueno, voy a destruir estos virus. Los virus podrían acusarlo a él de injusto, pero ¿cómo nos mata si nosotros todavía no hicimos nada? Y tenemos acá nuestras familias, de el papá, anthrax, y la mamá anthrax, y el nenito anthrax, y el abuelito anthrax. Son todos unos seres de naturaleza corrupta, asesina. Ahora, ¿sabe qué dicen los santos ángeles de Dios? Cuando los hombres maldicen a Dios, porque el hombre maldice a Dios por sus dolores. Maldice, dice la Biblia, Apocalipsis 17, 17, dice, 16. Bueno, se me olvidó ahora bien la cita, pero usted búsquelo. Cuando Dios derrama las copas de su ira, y hay una de las copas que hace que el sol caliente 7 veces más, y dice la Biblia literalmente que los hombres se derriten del calor, y por sus sufrimientos, por su dolor, dice la Biblia, el hombre maldice a Dios por sus dolores. Maldice a Dios por sus dolores. Pero ¿qué dicen los santos ángeles del cielo? En ese mismo texto, los santos ángeles del cielo dicen, oh Dios, justos son tus juicios. Justos son tus juicios. Entonces usted tiene dos opciones. O decir, ese es un Dios sádico, como los hombres malvados de Apocalipsis, que maldicen a Dios por sus dolores y blasfeman contra Dios por sus dolores, o adorar con los ángeles del cielo y decir, Señor, justos son tus juicios. El hombre nace ya en una condición de pecado. El hombre ya nace en condenación. El hombre no va a ser condenado. El hombre nace condenado. Como cuando un alacrán nace y sale del huevo, ya está bajo la sentencia de su propia naturaleza venenosa. ¿No? Mucha gente no entiende eso. Mucha gente piensa que, no sé, Jesús vino a salvar gente que iba a ser juzgada en el futuro, en un día del juicio, allá escatológico. No, Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido ya. Lo que ya estaba condenado. El doctor Sproul dice, Jesús no vino a salvarnos del infierno ni del diablo. Jesús vino a salvarnos de Dios y de la condena que Él había lanzado con justicia santa en el huerto del Edén. Ahora, el hombre camina a lo largo de la historia en lo que yo uso la metáfora del pasillo de la muerte. ¿Conocen el pasillo de la muerte?
cuando una persona en esos países que hay pena capital, ¿no? Que tienen pena de muerte, como, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, cuando un juez dictamina la sentencia, la máxima sentencia ante un delincuente, ante un asesino, ante un homicida, entonces el juez, bueno, da la sentencia y dice culpable, sentenciado a la silla eléctrica. Pero cuando el juez da la sentencia, el reo, el asesino, no es electrocutado al segundo o al instante siguiente. Él entra en el pasillo de la muerte, se le dice así, y es que desde la condena hasta la ejecución, ¿no? Desde la sentencia hasta la ejecución de la condena, él pasa por un trayecto. Y algunos pasan años en ese pasillo de la muerte, esperando ahí. Hubo un caso de un hombre que esperó como 3 años, lo condenaron a muerte, reciente caso, bueno, reciente de 2, 3 años, y estuvo como 3 años preso hasta que finalmente llegó el día. Habían muchas objeciones, bueno, estaban las apelaciones y qué sé yo, la Corte Suprema de Justicia y bueno, todos los trámites legales, hasta que llegó el día y lo ejecutaron. El hombre tiene que entender que así estamos como raza humana delante de Dios. Dios dio la sentencia en el Edén, le dijo a Adán, morirás, y Adán murió espiritualmente, iba a morir físicamente, y toda su descendencia quedó condenada. Y toda su descendencia va caminando en el pasillo de la muerte ya con una sentencia sobre sí mismo. Ya con una sentencia. Y cuando llegue el día del juicio, se ejecutará esa sentencia santa. Ahora, Dios, en su infinita misericordia, de todo ese grupo de sentenciados, de condenados, Dios elige hacerlos sus amigos y salvarlos. El doctor Sproul dice, con unos hace justicia, con otros hace misericordia, pero con ninguno hace injusticia. Con unos hace justicia, con otros misericordia, pero con nadie en absoluto hace injusticia. Entonces, bueno, hemos visto la condición del ser humano. El ser humano se dice a sí mismo bueno. Por allá en el siglo IV surge una teología, un pensamiento de que el hombre es bueno y que el hombre con su propia fuerza moral puede ser bueno. No necesito Cristo, no necesito al Espíritu Santo y no necesito la gracia para ser bueno. Yo lejos de Dios, por mí mismo puedo ser bueno. ¿Saben quién es, no? ¿Quién es el que postula esta tesis? Un monje británico llamado Pelagio, el famoso padre del pelagianismo, que niega el pecado original. Y este padre del pelagianismo es el padre del libre albedrío. El libre albedrío dice que tú con fuerza de voluntad, sin Cristo, sin Espíritu Santo, sin la gracia de Dios, solito, independiente total de Dios, tú puedes ser bueno. Totalmente contrario a la Biblia. Solamente tienes que decidirlo. El decisionismo, la fuerza de voluntad, el libre albedrío, solamente lo tienes que decidir. El problema es que lo decides 100 veces y nunca cumple. ¿Cuántas personas vienen ante los púlpitos o al frente de las congregaciones, de los predicadores, y hasta lloran? Y cristianos sinceros, no le estoy diciendo cristianos corruptos, cristianos que vienen y dicen, Señor, no vuelvo a pecar más de esta manera. Bueno, este carácter que tengo y siempre caigo, pero Señor, con mi libre albedrío decido dejar de pecar. Y a los 5 minutos está agarrándose de los pelos con el que le cruzó el auto. Porque el libre albedrío no sirve para un comino a la hora de enfrentar el problema moral del ser humano. Ahora, como nosotros queremos un hombre superpoderoso, claro, queremos que el hombre tenga una decisión tan poderosa
al mismo nivel de Cristo que salva. Mi decisión me salva. Pero tengo que decirles, mis hermanos, que el libre albedrío no salva. Sí tenemos voluntad, decidimos todos los días, hermano. O sea, pero eso hay una distinción en la teología entre lo que es libre agencia y el libre albedrío. La libre agencia es cuando nosotros decidimos si ponernos una camisa azul o una blanca, o tomar té o tomar café. Eso es libre agencia, eso es voluntad, somos seres con voluntad. Ahora, libre albedrío es una herejía que niega la necesidad de Cristo, del Espíritu Santo y de la gracia. Eso es otra cosa. Y esa maldita doctrina, porque todas esas doctrinas son maldecidas por las Escrituras, como diría Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, si aún un ángel del cielo o un apóstol, uno de nosotros, os anunciara un evangelio diferente, sea maldito. Entonces, esta maldita teología del libre albedrío, del pelagianismo, lo que hace es oscurecer la necesidad que tenemos por Cristo, por la gracia y por el Espíritu Santo. E imagínense por qué tenemos el pensamiento hoy que tenemos. Porque como yo soy el que le doy sentido a mi vida, entonces si yo me autopercibo, no sé, un unicornio alado, verde, yo tengo la decisión de ser lo que quiera. Yo puedo decidir sobre mi naturaleza. Ese es el problema. Miren que ese problema del libre albedrío ha terminado hoy en estas doctrinas progresistas que tenemos hoy en día, que la gente decide qué ser. Hay gente que decide ser perro, ¿no? O ser terian. Entonces dicen que sienten y que no sé qué, y ellos, su verdad está en ellos mismos. Y es un problema serio, porque ellos piensan que la decisión humana tiene ese poder que no tiene. Nadie puede, por libre albedrío, transformar su naturaleza pecaminosa en naturaleza santa. Nadie tiene ese poder. Solo la gracia de Dios que nos une a Cristo y el Espíritu Santo en su proceso de santificación nos ayuda en nuestras debilidades. Sin Él, nada podemos hacer. ¿Ya podemos ir por la primera plenaria y pasamos a la segunda? Bueno, entonces mis hermanos, dejo acá. Quería abordar con esta plenaria el problema, las objeciones que suelen surgir en contra de esta doctrina, ¿no? Usted ya conoce los textos donde la Biblia dice, Romanos 3:10, que no hay ni uno bueno. Que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Textos como Jeremías 17:7, que nos dice que el corazón del ser humano es perverso más que todas las cosas. Los textos que le mencioné donde Jesús dice que del corazón surgen los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias, y todas estas cosas surgen del corazón humano. Todos esos textos ustedes los conocen, pero quise abordar las objeciones clásicas a estas doctrinas, ¿no? Y que nosotros podamos tener respuestas a esos interrogantes. La Biblia dice que la naturaleza humana es por naturaleza mentirosa, ¿no? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, todo ser humano es adúltero. La Biblia dice que si un hombre codicia a una mujer en lo profundo de su corazón, ya delante de Dios es adúltero, porque no se adultera con una cama, sino que se adultera con la naturaleza. Todo hombre es homicida, todo hombre es injusto, todo hombre es blasfemo, todos, dice, ni aún uno. Bueno, por ahí alguien me diría, ¿y usted, pero tanto así, pastor? Sí, porque mis hermanos, yo quiero decirles una cosa, lo que mata a otro ser humano no es el arma, no es el cuchillo. Lo que mata a otro ser humano es la codicia, es los celos, es el odio. ¿Usted conoce qué es los celos? ¿Usted conoce qué es la codicia? ¿Usted sabe qué es eso? ¿O yo le estoy hablando en mandarín? ¿O en arameo, qué sé yo, antiguo?
en Babilonio. No, usted sabe lo que es, porque son realidades internas. Usted sabe que es el odio, usted sabe que es la amargura contra otro. Yo lo sé. Eso es lo que mata. Cuando eso empieza a crecer y a exacerbarse y a dominar al ser humano, hermano, por eso queremos tenerlo ahí tranquilito y por eso tenemos un contrato tácito entre todos nosotros, que no nos ofendemos, no nos tocamos, porque sabemos cómo es el corazón humano y nosotros le decimos qué sé yo, a nuestros hijos, tengan cuidado, no, qué sé yo, no se burlen del otro, porque pasa lo que pasó en Argentina con este nenito que mató al otro, porque una vez más, mis hermanos, no se mata con un arma, se mata con un corazón malvado. No se adultera en una cama, se adultera con un corazón desleal. Y en ese sentido nadie es leal perfectamente. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Perdón, que me alargue otro poquito. ¿Quién ha sido perfectamente leal a su prójimo? No, mire, ni de su mamá ha hablado bien toda la vida. O sea, somos desleales internamente. Somos infieles por naturaleza. Un psicólogo argentino decía que el pacto del matrimonio, un psicólogo del mundo, que el pacto matrimonial no estaba basado en una lealtad perfecta interna. Mira lo que decía. Decía, te vas a casar, pero eventualmente podrás desear a otra persona, aún ya con un pacto. Eventualmente incluso podrías llegar a enamorarte de otra persona sin que tú lo premedites, de manera espontánea, ¿no? Un periodista colombiano decía, las personas se encuentran el amor de su vida 5 años después de que se casaron. Bueno, usted entiende la ironía, ¿no? Estamos siendo crudos, hermano, pero es que necesitamos volver a la verdad. Y entonces decía, eventualmente te podrás enamorar de otra persona, eventualmente podrás desear a otra persona, eventualmente podrás, qué sé yo, tener las famosas microinfidelidades de las redes sociales. Entonces decía, no podemos pedirle mucho a la naturaleza humana. Lo que sí podemos es fortalecer el contrato, el pacto, el compromiso que tenemos el uno con el otro y renunciar. La palabra renunciar implica que me abstengo de mis deseos y soy fiel a la mujer de mi juventud. Yo no sé si usted ha alcanzado esos niveles de fidelidad perfectos de Dios. Si usted los tiene, bueno, fantástico. Dígame, pastor, lo que usted está diciendo es pura mentira y nosotros somos buenos y somos fieles. Perfectamente, bajo los estándares de Dios. No lo somos. Y necesitamos arrepentirnos y creer en Cristo. Amén. Todo ser humano roba. Todo ser humano miente. Es triste que el hombre esté tan ciego ante su propia condición y que encima se quiera mostrar como justo ante la sociedad. Cuando Isaías se encontró con Dios frente a frente, Isaías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 venía diciendo: ay del borracho, ay del injusto, ay de los adúlteros, ay de los que tienen balanza deshonesta, ay porque son unos perversos, son unos corruptos, son unos malditos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Cuando en el capítulo 6 el profeta se encuentra con Dios, que la Biblia dice que
En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y yo dije, ya dejo de decir ay del otro, y yo dije, ay de mí, porque soy hombre inmundo de labios, y mis ojos han visto al Rey de gloria. Jesús acusa al hombre, en esencia, de ser 6 cosas terribles que en lugar de nosotros cerrar la boca y humillarnos y confesarlo, nos justificamos. Y termino con esto. Todo hombre es mentiroso, todo hombre es injusto, todo hombre es ladrón, todo hombre es homicida, todo hombre es adúltero y todo hombre es blasfemo. Pero mis hermanos, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que vino a rescatarnos de las concupiscencias de este cuerpo por medio de su Espíritu Santo. Y por Él es que participamos de la naturaleza de Dios, y por Él huimos de la corrupción de este mundo. Por su gracia, por su mérito, su sangre nos limpia de la maldad. Si bien es cierto, podemos encontrar realidades en nuestro corazón corruptas, pero también en nuestro corazón está el Espíritu Santo desvaneciendo esas corrupciones. Por eso nosotros entramos en un proceso de santificación. Cuando somos regenerados, se cambia la naturaleza corrupta por una naturaleza santa, ¿no? La del Espíritu Santo. Y entonces empieza un proceso de purificación. La purificación es quitar lo impuro, ¿no? Y entonces esta condición llegará hasta el día de Jesucristo. En el día de Jesucristo se perfeccionará nuestra vida y nunca más tendremos maldad en nuestro corazón ni en nuestra mente. Seremos completamente buenos por la unión a Jesucristo, por la influencia del Espíritu Santo, por la gracia salvadora, y no habrá espontáneamente malos pensamientos, malos sentimientos, no habrá pecado. Seremos glorificados, nuestros cuerpos serán glorificados, porque el Espíritu Santo habrá concluido su obra de unirnos perfectamente al hombre perfecto que es Jesucristo. Amén. Esa renaturalización, que se conoce como la regeneración, la circuncisión de corazón, el nuevo nacimiento, eso tiene que ver, mis hermanos, con la salvación. Y hoy, una vez más, podemos ver corrupciones en nuestro corazón, pero también podemos ver al Espíritu Santo desvaneciéndolas, no como nosotros que las reprimimos. Él las desvanece. Y si bien es cierto, no soy lo que era antes, tampoco soy lo que voy a ser. Falta camino, falta purificación, falta santificación, y el Señor completará su obra, mis hermanos. Bueno, con esto, ahora sí. Oremos para esta primera. No sé si ya me fui. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, Señor. Te pedimos que nos estés ayudando, asistiendo en todas las cosas, Padre. Te honramos y confiamos en Cristo totalmente, y no en nuestras potencias ni en nuestras justicias. Como dice tu palabra en Tito 3:5, somos salvos no por nuestras justicias, sino por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.